tenía interés en compartir con vosotros un rato sobre uno de los temas que he trabajado los últimos años, que es el tema del micropoder. Es un tema que no es un alumbramiento de ningún ensayista, sino es un fenómeno que hemos visto en nuestra generación emerger. Me gustaría darle dos pinceladas, ¿no? La más conceptual y teórica, y luego quizá la más práctica, ¿no? Todos estamos presenciando cómo está habiendo una transferencia de poder enorme hacia los individuos, cómo los intermediarios están cada vez más en cuestión, cómo las personas cuentan, cómo la tecnología ha ido empoderando a los consumidores, a los accionistas, a los gobernantes, a los ciudadanos activos que siempre han existido, ¿no? Y eso me gustaría terminar conectándolo con una evolución del capitalismo, con un cambio en la sociedad, un cambio profundo. Decía Toffler que a veces las soluciones tecnológicas se sobrevaloran a corto plazo, pero se infravaloran a medio y largo plazo, ¿no? Y de eso os quería hablar, compartiendo un rato, quizá 40 o 50 minutos, y compartiendo un vídeo. Os voy a dejar otros links a otros vídeos, pero sobre todo quiero que veáis un vídeo que yo vi el otro día con mi hija Arantxa. Mi hija Arantxa tiene 13 años, estudia fuera, estudia en Londres, y me dijo: papá, ¿has oído hablar de Malala? Digo, no, es un personaje muy conocido, pero yo no he oído hablar de ella. Entonces ella me habló de ella, me puso este vídeo y lo vi con ella. Le dije: Arantxa, esto es una expresión muy concreta, muy potente de lo que es el micropoder, ¿no? Y hay una frase que la verdad que es la frase de la que me habló mi hija Arantxa. Dijo: papá, ¿no has oído lo de one teacher, one book, one girl can change the world? Pues no lo he oído. Entonces, el vídeo dura, lo veremos en 2 o 3 partes, pero efectivamente hay un momento muy fuerte en esa reunión que tiene esta chica en la Asamblea General de la ONU, donde explica el micropoder, por supuesto, mucho mejor de lo que cualquier ensayista o escritor puede hacer con un libro, ¿no? Y de una manera no gráfica, ¿no? Esta chica, no sé si tiene ahora 14, 15 años, pero como máximo 16, es una adolescente que vive en Birmingham porque fue atacada por unos talibanes porque ella estaba reclamando el derecho de las niñas a la educación. ¿Conocéis el caso? Sí. Bien. ¿Habéis visto el vídeo en la ONU? ¿Su intervención en la ONU? ¿Sí lo habéis visto? Vamos a ver. ¿Cuántos de los que estáis aquí sois estudiantes del máster en negocio y derecho de las telecomunicaciones? ¿Podéis levantar la mano? Un grupo importante. ¿Cuántos sois estudiantes de marketing o de programas de diseño? Bien. Los demás sois invitados de la casa. A mí me gustaría que viéramos unos minutos iniciales, pensando que esta chica no es de la dinastía Gandhi en la India, no es una chica becada por la Fundación Eisenhower, no es una chica humilde, de una zona humilde, de un barrio humilde, pero en el año 2013, 2012, 2011 está cambiando el mundo. Y esta chica es un ejemplo de lo que hoy vamos a ver, ¿no? de ciudadanos activos que han existido siempre, pero ahora tienen una capacidad que no tiene nadie, y nadie lo puede parar. No ha dependido de que un periódico local la descubriera y sacara una historia, o no ha dependido de ningún intermediario, sino que ahora mismo la información fluye. Ella puede no solamente decir cosas, sino puede conectarse con otros, puede hacer leyes. Esta chica, yo he leído después alguna cosa, ¿no? Tiene su intención, tiene su objetivo de ser primera ministra de su país. Bueno, pues ya veremos lo que hacen, pero para empezar, las personas, los individuos, personas como ella, si son capaces de conectar con intereses de los demás, de despertar sensibilidades, de influir, pues pueden realmente ser relevantes como no lo han sido nunca, ¿no? Podemos ver. Fijaros la fuerza que tienen, fijaros también los personajes, es decir, hay un montón de gente, y es lo que quiero llamar la atención, lo veréis, está Gordon Brown, que es el representante de la ONU para la educación, está por supuesto Ban Ki-moon, hay varios primeros ministros. Todos ellos quieren poder de esa chica, quieren estar cerca de ella, quieren participar de la autoridad que esta chica ha generado y tiene en el mundo entero. ¿Podemos bajar un poco la luz mientras vemos 2 o 3 minutos? Bismillahirrahmanirrahim. In the name of God,
God, the most beneficent, the most merciful. Honorable UN Secretary General, Mr. Ban Ki-moon, respected President General Assembly, Vuk Jeremic, Honorable UN Envoy for Global Education, Mr. Gordon Brown, respected elders, my dear brothers and sisters, Assalamu alaikum. Today, it is an honor for me to be speaking again after a long time. Being here with such honorable people is a great moment in my life, and it's an honor for me that today I'm wearing a shawl of Benazir Bhutto Shaheed. I don't know where to begin my speech. I don't know what people would be expecting me to say. But first of all, thank you to God, for whom we all are equal. And thank you to every person who has prayed for my fast recovery and a new life. I cannot believe how much love people have shown me. I have received thousands of good wish cards and gifts from all over the world. Thank you to all of them. Thank you to the children whose innocent words encouraged me. Thank you to my elders whose prayers strengthened me. I would like to thank my nurses, doctors, and the staff of the hospitals in Pakistan, in the UK, in the UAE government, who have helped me to get better and recover my strength. I fully support Mr. Ban Ki-moon, the Secretary General, in his Global Education First initiative, and the work of the UN Special Envoy, Mr. Gordon Brown, and the respected President General Assembly, Vuk Jeremic. I thank all of them for their leadership that they continue to give. They continue to inspire all of us to action. Dear brothers and sisters, do remember one thing. Malala Day is not my day. Today is the day of every woman, every boy, and every girl who have raised their voice for their rights. There are hundreds of human rights activists and social workers who are not only speaking for their rights, but who are struggling to achieve their goal of peace, education, and equality. Thousands of people have been killed by the terrorists, and millions have been injured. I'm just one of them. So here I stand. One girl among many. I speak not for myself, but for those without voice can be heard. Those who have fought for their rights. Their right to live in peace. Their right to be treated with dignity. Their right to equality of opportunity. Their right to be educated. Dear friends, on the 9th of October 2012, the Taliban shot me on the left side of my forehead. They shot my friends too. They thought that the bullet would silence us, but they failed. And out of that silence came thousands of
voices. The terrorists thought that they would change my aims and stop my ambitions. But nothing changed in my life except this. Weakness, fear, and hopelessness died. Strength, power, and courage was born. Gracias. Vamos a hacer tres técnicos, merece la pena compartirlo, ¿no? Bueno, es impresionante, ¿no? Yo estoy viendo por segunda vez la fuerza de esta chica, ¿no? ¿Cuál es la clave del micropoder? ¿Qué es la tecnología? La gente piensa que son los blogs, que es internet, que es Twitter. Esa no es la clave de ese fenómeno de empoderamiento. Ahí Álvaro. Presento a Álvaro Cremades. La clave no es ninguna aplicación. Las aplicaciones no es la movilidad, la clave es la digitalización, es la conversión de la información en combinaciones de ceros y unos. Eso es lo que ha hecho la explosión, la anulación de las barreras y el flujo constante, no solamente de información, sino de la capacidad de comunicación, de crear redes, de conectarse unos con otros. Eso es lo que ha permitido y va a seguir permitiendo que ya nunca vuelva a ser igual. Hay muchos ejemplos que podemos poner. El otro día en Málaga yo ponía el ejemplo del tenedor. ¿Conocéis lo que es esta página web del tenedor? ¿Cómo lo ha utilizado? Sí. ¿Podéis levantar la mano, por favor? Bueno, muchísimas veces. Bueno, lo que me dicen, yo no lo he utilizado, pero varios amigos lo han utilizado, me dicen, no, si tú reservas con el tenedor, no solo te hacen ese descuento de verdad, el 50% o 30%, sino que es que te atienden mejor. Porque tú eres un señor o una señora que estás en la red, que dejas comentarios que afectas a su reputación. Es decir, hace unos días también me contaban, ¿no?, que Google, hablando en Málaga también con el presidente de Internet Advantage, que una de las grandes cadenas de información y de educación en España, la gran Don Quijote, ya no podía engañar al algoritmo. Había gente que creaba, esto lo conoceréis, espejos, 200 webs que se remitían, ¿no? Y con eso, bueno, pues Google, es decir, la transparencia, la información, el flujo, la capacidad que tiene la gente de conectarse unos con otros, eso es lo que está cambiando realmente el capitalismo. A mí me gustaría centrarme principalmente no en cómo está afectando la cultura, que le está afectando al consumo, a la economía, sino cómo está afectando la participación política, cómo está afectando eso a nuestro sistema de libertades, cómo está, en el fondo, dando nuevas herramientas a la democracia, en un momento en el que la democracia tiene un cierto déficit de legitimidad y hay muchas personas que se sienten desconectadas de lo público, ¿no? Pero vamos a ir volviendo siempre a este ejemplo, porque es un ejemplo espectacular. La gente pensaba hace 5 o 6 años que, bueno, ya voy a hacer un blog, por lo tanto ya he triunfado en internet, ¿no? Voy a dar un discurso, ¿no? El discurso tiene que tener fuerza, tiene que tener una causa, tiene que tener una ventana, tiene que tener una proyección. Este discurso es muy especial porque es una niña de una zona muy conflictiva, porque ha habido una agresión a un bien muy básico y porque ella se debe reaccionar de una manera increíble. Es evidente que ella no ha preparado sola este discurso. No, eso es imposible, pero la fuerza la tiene dentro y lo que nos está transmitiendo a mí por lo menos me llega y creo que llega a mucha gente. Por lo tanto, es un ejemplo, ¿no? Una persona que no tiene tanques ni divisiones, que no tiene periódicos, que no tiene dinero, que no tiene más que ella misma. Y eso está no desafiando, que lo está haciendo desafiando, sino está ilusionando y multiplicando las expectativas de miles de ciudadanos en el mundo. Eso es posible en el comercio, es posible, como decía antes, en la cultura. Todo eso está también causando una cierta confusión. Mucha gente piensa, por ejemplo, que la democracia va a ser ya en el futuro una democracia directa, una democracia interactiva. No, la democracia no. Entonces se puede ir a hacer puñetas en cualquier momento, como la historia ha demostrado, pero si la democracia sigue existiendo, será siempre representativa. La ventaja de la democracia
través, con las nuevas tecnologías, no es la del voto electrónico, no es la de la democracia, es facilitar el diálogo constante entre la sociedad, entre sí, y entre la sociedad y sus representantes. Decía Thomas Jefferson, poco antes, sabéis que en Estados Unidos se promulgó una constitución en 1877 y 2 años después la constitución nace como respuesta, como independencia a la metrópoli, y nace, digamos, con la parte orgánica, estableciendo los órganos de gobierno y estableciendo la independencia. Pero después, claro, tienen que hacer una parte dogmática, una parte de derechos, y se crean las enmiendas a la Constitución. La primera famosa enmienda, la segunda enmienda, la tercera enmienda, y se van añadiendo derechos. Años antes, Jefferson había dicho que la esencia de la democracia americana, 2 años antes, era precisamente el gobierno de la opinión pública. Y decía además que si hubiera que elegir entre un gobierno con prensa, un gobierno sin prensa, o un país con prensa pero sin gobierno, él elegiría lo segundo. Que no se refería a la prensa, era lo que entonces existía para poder facilitar el diálogo y la información del público, porque se trataba de que el gobierno no fuera legitimado cada 4 años solamente, sino que tuviera realmente un referéndum constante, que la opinión pública fuera la que influyera, que fuera en el fondo del pueblo que estuviera al mando durante todo el tiempo, ¿no? Todo eso, con las nuevas tecnologías, adquiere unas posibilidades inauditas, ¿no? Este libro, que yo voy a procurar que tengáis, si no uno cada uno, por lo menos que tengáis unos cuantos aquí para poder repartir los libros de Micropoder, yo he tratado de ir separando bloques, y en las explicaciones, sobre todo me voy a centrar en la parte del libro que habla de los ciudadanos influyentes. Este sería un ejemplo de una ciudadana mundialmente influyente. El concepto de los influyentes es un concepto que desarrolla la ciencia política americana, que viene a decir una cosa muy conocida por todos, es que en todas las comunidades, pequeñas, medianas y grandes, siempre ha habido personas a las que las demás han acudido para buscar información, para pedir una referencia, para decir qué hay que comprar, qué hay que leer, qué hay que hacer, dónde hay que viajar. Son personas, ellos la cifran, los americanos, la ciencia política americana le pone cifras a todo, ellos hablan de un 7% de personas que influyen de manera notable, que lo han influido siempre. Ellos dicen además, que los influyentes dicen que alguien que haya hecho 2 cosas de las que voy a leer ahora se considera un influyente, ¿no? Escrito o llamado a algún político a nivel local, estatal o nacional. Asistido a algún meeting o discurso político o organizado algún acto de protesta de cualquier tipo. Asistido a una reunión pública sobre asuntos escolares o de la localidad. Presentado o apoyado una candidatura política. Actuado en el comité de organización local. Ostentado un cargo directivo en algún club o organización local. Estamos hablando de activismo político. Si estuviéramos hablando de activismo accionarial, si estuviéramos hablando de activismo cultural, pues sería lo mismo, pero el que ha dejado un mensaje en un blog cultural, el que ha escrito no sé cuánto, el que le ha mandado una carta a un club de fans, el que ha creado un club de fans, lo que sea. Escrito una carta al director en algún periódico o llamada a una radio o televisión para hacer saber su opinión. Firmado una petición. Trabajado con un partido político. Pronunciado un discurso. Escrito un artículo para una revista o periódico, formando parte activamente de un grupo que trata de influir en política o en el gobierno. Cualquiera, según los americanos, que haga 2 cosas, se considera que es un influyente. Y potencialmente, pues todos somos influyentes. Enrique Benayas me ha presentado. Vosotros sabréis si Enrique Benayas es una persona que hace cosas que está... Esos son los ciudadanos activos influyentes, son los ciudadanos que están ahora más empoderados que nunca. Antes, si a Enrique o a mí, el director o el editorial del País, no nos quería publicar, ni tampoco el de la CNBC, no podíamos influir la opinión pública, pero no, ahora sí que podemos, ahora tenemos una capacidad de bypassearlos, por eso están los medios de información como están, tratando de encontrar nuevos modelos, de generar relaciones con sus audiencias y transformar sus audiencias en ingresos, en sistemas económicos sostenibles. Y voy yendo casi al final para después recuperar un poco la estructura. Esa realidad, lo decía antes, está transformada en el capitalismo. En los años 90 parece que se resolvió. En el mundo había al menos 2 opciones de organizar la vida social y política. La opción capitalista y la opción socialista, comunista. Bueno, pues evidentemente el capitalismo se quedó con todo, con la excepción de Corea del Norte, de China, de Cuba, de algunos otros sitios, ¿no? Pero el capitalismo no es un sistema
férreo y obsoleto y homogéneo en el mundo entero. Y lo que está pasando realmente, si observamos lo que decía en su día Adam Smith cuando formuló su tesis liberal y de competencia y de mano invisible, y observamos lo que está diciendo ahora Habermas, por ejemplo, cuando se están agotando las energías perpolíticas de la sociedad, y observamos lo que estamos viendo es que si esta fuerza emergente de los ciudadanos sigue evolucionando y sigue dando herramientas a los ciudadanos para que sigan haciendo cosas, estamos recuperando. ¿A cuántos de aquí habéis estudiado economía? Pero aquí hay unos cuantos. Si habéis estudiado economía, habréis conocido bien la historia del desarrollo económico, y las instituciones y las instituciones económicas y políticas y sociales no nacieron antes que los individuos. Primero fueron los individuos, y los individuos pasaron de ser nómadas a cultivar, y pasaron de cultivar a organizarse, y empezaron a ir poco a poco cediendo cuotas de poder en bien de una organización general más común, y fueron creando instituciones. Primero fueron grupos, aldeas, luego fueron ciudades, luego fueron incluso ciudades, estados, luego fueron países, luego han sido organizaciones supranacionales, y cada vez más ha habido más instituciones y más delegación del poder. Con este fenómeno, esa delegación del poder tiene también una vuelta. El ciudadano vuelve a ser influyente, y eso hace posible en el fondo un capitalismo nuevo. Es un capitalismo relacional, un capitalismo de las personas y para las personas. Ahora mismo lo estamos viendo, hay personas que han conseguido terminar con campañas de publicidad, ayer veíamos este caso de la talidomida, que lo habéis visto en la prensa y en la televisión, etcétera, porque ha habido dos personas que decidieron no sumarse al acuerdo general que había propuesto el laboratorio alemán en el mundo entero, iniciaron un pleito. Esas dos personas han conseguido una asistencia que es histórica, que no se había producido antes nunca en el mundo. En España van a hacer un grupo pequeño, que luego será un grupo más grande. Bueno, eso es otra forma de ejercer el poder y entender la historia. ¿Podemos ir un momentito a la presentación? Sí. Perfecto. Algunas ideas sobre... Vamos a ver. Básicamente, como hemos dicho, ese despotismo ilustrado, que era todo para el pueblo pero sin el pueblo. Acordaros, por ejemplo, en Alemania están prohibidos los referéndums. No se puede invocar detalles. Ellos tienen una experiencia histórica en el que pues hubo un momento en la República de Weimar donde Hannah Arendt lo describía muy bien. Ella decía que había unas masas neutrales que no eran de nadie, que no participaban en política, que la gente pensaba que no contaban. Esas masas fueron el destino de una campaña política y alguien se las apropió, y con eso no solamente cambió el sistema político, sino que subvirtió la propia democracia, ¿no? Por lo tanto, la democracia nunca se va a convertir en un sistema referendario directo de consultar cada cosa, va a seguir siendo democracia indirecta, pero los ciudadanos sí que tienen cada vez más la posibilidad de influir en los poderes. Bueno, aquí hay algunos ejemplos, ¿no? de cómo alguien puede recuperar. Ya hay instrumentos nuevos que nos lo permiten, ¿no? No estamos hablando de Facebook ni de Twitter, estamos hablando de cómo puede volver a nacer un grupo y conectarse a través de redes sociales y de vínculos personas que habían estado lejos y apartadas. Claro, aquí estamos hablando pues de cosas que han pasado, ¿no? Es decir, cómo los medios tradicionales han sido bypaseados con frecuencia por los medios. Y hay dos casos muy concretos. Uno es el del presidente Clinton, con Mónica Lewinsky. Claro, es muy difícil para un periódico sacar un asunto incómodo, que primero no se sabía todo lo que había detrás. Al principio era pues algo, bueno, y los jefes de prensa de la Casa Blanca hablan con historiadistas del Washington Post, pero hubo una web que decidió contarlo. Y esa web interesó a la gente. Como interesó a la gente, los medios no pudieron evitarlo, no pudieron ignorarlo. Y aquello terminó con un impeachment, que
finalmente no fue aprobado, pero que puso en jaque al que era y sigue siendo uno de los presidentes más populares de la historia norteamericana. Bueno, ahí está, ¿no? Es decir, cómo en el fondo estamos recuperando una energía y una capacidad originaria, primaria de las personas que había estado, que había tenido que ser limitada en aras de un proceso también necesario de institucionalización de la sociedad. Bueno, ahí veis también un poco, yo en el libro pongo una historia al comienzo del libro que me sorprendió cuando estaba corrigiendo las pruebas de imprenta en verano en Málaga, que es donde pasamos los veranos mi familia y yo, y hay una información que me gustó, me sorprendió. En Pebble Beach se reúne todos los años, pues hay un grupo como estos de Bilderberg, como estos es un grupo de lobby, de influyentes, de poderosos, ¿no? Y de ahí me llamó la atención que el tema principal de ese año había sido una ponencia del cantante Bono. Allí estaba el alcalde de Los Ángeles, estaba Hillary Clinton, estaba Malcolm, el editor de Murdoch, Rupert Murdoch, que era el anfitrión, y había políticos, estaba Aznar ese año, estaba Schwarzenegger, que entonces era gobernador, y el tema fue esa conferencia de Bono sobre The Power of One, el poder de uno, el poder de cada uno. La gente más poderosa de la Tierra, o que se considera más influyente, el país más influyente del mundo, está dedicando su tiempo a analizar cómo los poderes de esas personas que hace pocos años eran insignificantes o con una significancia muy limitada, querían estudiarlo, conocerlo, analizarlo, debatirlo, ¿no? Poco antes, acordáis de esa portada de Time, ¿no? Sabéis que Time viene eligiendo desde hace 60 años, más de 60 años, al personaje que ellos consideran más influyente, no el mejor. Hitler, por ejemplo, fue uno de los personajes. Y ese año, acordaros de esa, creo que era un dedo índice, ¿no?, que nos señalaba con un ordenador, you, que tú, que se refería a todas las personas que por el uso de sus tecnologías están influyendo, cambiando el mundo y dando poder de nuevo a la sociedad, ¿no? Bien. Bueno, también tener que esa economía del conocimiento, que esas fuerzas llevan la digitalización. ¿Cuántos años tiene la digitalización? Web. ¿Perdón? La web. La digitalización, que es algo distinto de la web. La web tiene un poquito más. La conversión en Estados Unidos tiene algo más de 10 años. No ha habido una generación todavía, no ha habido un periodo largo. Es decir, estamos realmente en el comienzo de una etapa nueva, de una era nueva, ¿no? ¿Cuál es esa capacidad en la política? La capacidad, repito, no es decir, bueno, pues muy bien, a partir de ahora tener dentro con teclas, o como en Brasil, voto electrónico, no, la capacidad va a ser realmente esa posibilidad de oír al soberano, de oír al ciudadano, de que el ciudadano además tenga información verdadera, plural, si la quiere tener, si la consigue tener, si consigue. Esto no es un mundo perfecto, ni es un mundo, aquí habrá muchos riesgos. Las empresas informativas también han sido garantes de un periodismo profesional y de calidad. Sin ese periodismo, probablemente la democracia también sufra, también tenga riesgos. Bien, la nueva regla es la transparencia. La gente ya no quiere saber, no quiere que le cuentes, quiere tener acceso directo a las fuentes. No, es que yo quiero que el BBVA sea transparente, que me digan lo que ha pasado. No, me digan lo que ha pasado, no, déjenme acceder a las actas de los consejos, déjenme tener la documentación. Y no quiero que usted me lo cuente una vez al año en la Junta General de Accionistas. Yo quiero que ese derecho a la información, que antes solo se podía producir una vez al año, porque había que encontrarse físicamente, sea una junta permanente. Porque yo soy el dueño de la compañía. Tendré algunas limitaciones, como las tienen los propios consejeros o el propio presidente, pero quiero tener un acceso constante y permanente. Bueno, eso se está traduciendo en normativa nueva. Sabéis que asociaciones de accionistas, foros electrónicos, todo, es decir, ahora el centro de todo, el rey es el accionista, siempre lo ha sido, pero ahora se pueden hacer más cosas. Bien, eso es importante, ¿no? Es decir, la capacidad, la fuerza de esta chica se ha puesto en valor, se ha desarrollado cuando se ha conectado con otros. Cuando ha hablado, yo miré algunas cosas más en internet, vi alguna entrevista en televisiones norteamericanas, como
Bueno, eso es lo que a esta chica le ha dado fuerza, ¿no? Cuando realmente ha sabido atraer la sensibilidad, conectar con intereses de toda la sociedad, ¿no? Son cosas que se han considerado buenas y positivas. Bien. Bueno, es evidente que claro que si tú no tienes ningún acceso a la tecnología digital, pues tu micropoder está más limitado. Si tú estás en ese lado oscuro de la brecha digital, entonces, pues eso es una decir, todo esto es un presupuesto, es que las personas tengamos acceso a esa información. Algunas ideas, ¿no? sobre la libertad de prensa, que es la misma. Hay un artículo de 1898 que se llama The Right to Privacy, el derecho a la privacidad. Está escrito en la Harvard Law Review. Lo escribieron dos fiscales que trabajaban en Boston. Y esos periodistas escribieron un artículo que se puede leer hoy y es de una enorme actualidad. Ellos hablaban de la amenaza que los nuevos medios de comunicación, se refería sobre todo a la radio, que estaba comenzando, se refería a los periódicos, suponían para la privacidad de los individuos. Estaban bueno, pues describiendo que hacía falta un balance, como llaman ellos, un equilibrio entre la libertad de expresión y el derecho de las personas a mantener una esfera de privacidad que protegiera su ser más íntimo, que protegiera aquello. ¿Perdón? Se llama, ¿perdón? No, de Harvard Law Review. Está publicado en la Harvard Law Review en 1898. Y se llama The Right to Privacy. Warren y Brandeis son los dos autores. Y decía que eso conecta con los principios de siempre, es decir, el micropoder, la fuerza racional, no viene a inventar un mundo nuevo. No viene a decir, bueno, pues ahora ya no va a haber democracia. Viene, en definitiva, a hacer realidad aquello con lo que soñó Aristóteles, con lo que soñó Platón en su República, con lo que soñaron los padres fundadores de los Estados Unidos, los constituyentes de la Guardia Española, los constituyentes de Cádiz en 1812. Bien. Es evidente que en todos los ámbitos, como he dicho antes, en el acceso a la cultura, en los museos, en la forma de organizar el consumo, la opinión de un solo ciudadano puede crear una gran oportunidad, un gran cataclismo. No es fácil que cualquiera de nosotros haga un comentario, pero lo vemos con mucha frecuencia. Tal tuit o tal comentario, tal ha llegado, o sea, ya no es fácil porque, pues eso, tenemos que hacer algo que realmente conecte con muchas personas, pero esa posibilidad existe y los poderosos lo saben. Que si alguien detecta mi dificultad, mi defecto y lo pone en comunicación con otros y tal, yo estoy ya sometido, se lo tengo que tener muy en cuenta. Bien. Ahí os voy a dejar algunas referencias por si la queréis ver después. Hoy no vamos a tener tiempo, ¿no? Pero son 4 intervenciones en los famosos TED que hablan de este fenómeno desde ópticas distintas, sociológicas, políticas, económicas, culturales. Una es esta de Benjamin Barber, que habla del poder de estar cerca del ciudadano. Esta es otra que es divertida, que viene a dar una vuelta distinta a él llama la fábula, este pasaje bíblico de David y Goliat. Este otro básicamente es pues una reflexión más, ¿no? Cómo ese poder en manos de un pequeño número nos deja vulnerables, cómo el micropoder blinda en el fondo, ¿no? El compartir el poder pues es algo más. Nos tenéis que echarle un vistazo, ¿no? Pero son vueltas distintas muy recientes a los momentos. Y esta es, vamos a llegar enseguida a ese minuto, ¿no? El 7:17, ¿no? Y luego otro posterior, que son momentos para mí muy especiales y muy emocionantes. Vamos a ver ese vídeo si no es posible. My hopes are the same, and my dreams are the same. Dear sisters and brothers, I'm not against anyone.
Neither am I here to speak in terms of personal revenge against the Taliban or any other terrorist group. I am here to speak up for the right of education of every child. I want education for the sons and daughters of the Taliban and all the terrorists and extremists. I do not even hate the Talib who shot me. Even if there is a gun in my hand and he stands in front of me, I would not shoot him. This is the compassion that I have learned from Muhammad, the Prophet of Mercy, and Jesus Christ and Lord Buddha. This is the legacy of change that I have inherited from Martin Luther King, Nelson Mandela, and Muhammad Ali Jinnah. This is the philosophy of non-violence that I have learned from Gandhiji, Bacha Khan, and Mother Teresa. And this is the forgiveness that I have learned from my father and from my mother. And this is what my soul is telling me. Be peaceful and love everyone. Dear sisters and brothers, we realize the importance of light when we see darkness. We realize the importance of our voice when we are silenced. In the same way, when we were in Swat, the north of Pakistan, we realized the importance of pens and books when we saw the guns. The wise saying, "The pen is mightier than sword," was true. The extremists were and they are afraid of books and pens. The power of education frightens them. They are afraid of women. The power of the voice of women frightens them. And that is why they killed 14 innocent students in the recent attack in Quetta. And that is why they killed female teachers and polio workers in Khyber Pakhtunkhwa. That is why they are blasting schools every day, because they were and they are afraid of change, afraid of equality that we will bring into our society. And I remember that there was a boy in our school who was asked by a journalist, "Why are the Taliban against education?" He answered very simply by pointing to his book. He said, "A Talib doesn't know what is written inside this book." They think that God is a tiny little conservative being who would send girls to the hell just because of going to school. The terrorists are misusing the name of Islam and Pashtun society for their own personal benefits. Pakistan is a peace-loving democratic country. Pashtuns want education for their daughters and sons. And Islam is a religion of peace, humanity, and brotherhood. Islam says it's not only each child's right to get education, rather it's their duty and responsibility. Honorable Secretary General, peace is necessary for education. In many parts of the world, especially Pakistan and Afghanistan, terrorism, wars, and conflicts stop children to go to their schools. We are really tired of these wars. Women and children are suffering in many ways in many parts of the world. In India,
innocent and poor children are victims of child labor. Many schools have been destroyed in Nigeria. People in Afghanistan have been affected by the hurdles of extremism for decades. Young girls have to do domestic child labor and are forced to get married at early age. Poverty, ignorance, injustice, racism, and the deprivation of basic rights are the main problem faced by both men and women. Dear fellows, today I'm focusing on women's rights and girls' education because they are suffering the most. There was a time when women social activists asked men to stand up for their rights, but this time we will do it by ourselves. Hacemos una pausa, por favor. Vamos a comenzar con este We will do it by ourselves. Y quiero terminar mi parte, mi intervención, antes de terminar con la parte final del vídeo y empezar el debate o el coloquio, si les parece, con 3 o 4, para mí, elementos de autoridad que le dan un esqueleto intelectual importante a todo lo que ella acaba de decir. Ya es hora de nosotros, a lo mejor nos da cuenta, ya es hora de decir, aquí ha habido gente poderosa que ha querido, los talibanes han querido impedirnos esto, pero esto son políticas, son derechos, está hablando de la fuerza de las personas, ¿no? Masberg decía que son las relaciones originarias de las que son portadoras comunidades de carácter personal las que configuran la acción política. Dice, la política no es lo que la nomenclatura, lo que las clases dirigentes hacen. La política es lo que la gente quiere hacer con la organización de la vida social, la vida en sociedad. Antes he hecho referencia a Hannah Arendt y a esa obra de los orígenes del totalitarismo. Y Hannah Arendt habla de una cosa que para mí es muy importante, ¿no? Dice, bueno, antes lo he dicho, ¿no? Hablaba de los dos espejismos que puede tener la democracia. Y ahora voy a poner un poco un pequeño signo de interrogación, ¿no? ante todo esto que estamos hablando del poder. Decía, el primero consistía en creer que el pueblo en su mayoría había tomado una parte activa en el gobierno y que cada individuo simpatizaba con un partido o con otro. Al contrario, decía ella, ha dicho ella en esa obra monumental, la experiencia del régimen nazi demostró que esas masas políticamente neutrales o indiferentes podían ser manipulables con facilidad en un país, digamos, gobernado democráticamente. Por lo tanto, una democracia podría funcionar según normas activamente reconocidas solo por una minoría. Este fue el primer espejismo. El segundo consistía en suponer que estas masas indiferentes no importaban, que realmente eran neutrales y no constituían más que un fondo indiferenciado de la vida política de la nación. Ignorar el micropoder, ignorar el poder de la gente. Y esto es para mí ahora muy importante, ¿no? Arendt dice que con frecuencia los movimientos totalitarios, y los movimientos totalitarios, lo veremos ahora, se pueden dar dentro de una democracia también, usan y abusan de las libertades democráticas con el fin de abolirlas. Esta no es simplemente maligna astucia por parte de los dirigentes o estupidez infantil por parte de las masas. Las masas, o sea, la sabiduría de las masas no está garantizada. Que algo lo quiera una mayoría, lo demostró la República de Weimar, que se ha votado por una mayoría no significa que sea éticamente, jurídicamente aceptable. Las libertades democráticas, dijo ella, pueden hallarse basadas en la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Sin embargo, adquieren su significado y funcionan de modo orgánico allí donde los ciudadanos, y esto es lo importante, pertenecen a grupos y son representados por estos, o donde forman una jerarquía social y política. Esta democracia representativa es el poder de crear grupos. Nosotros, o sea, son grupos de personas los que están representados. Huntington, tercer elemento para mí de autoridad. De las elecciones competitivas, libres o imparciales son la esencia de la democracia, su inevitable sine qua non. Pero a partir de ahí los gobiernos pueden ser corruptos, eficaces, ineficaces,
inteligentes, transparentes, etc., ¿no? Por lo tanto, eso no lo hace más democráticos o menos. El carácter democrático no garantiza ni la eficacia, ni la seriedad, ni la honestidad de un gobierno. Bien, decía Habermas que lo que ha pasado desde la destrucción del muro de Berlín y la caída del muro de Berlín no ha sido solamente el triunfo definitivo del capitalismo, sino también ha surgido un cierto nihilismo violento en forma de terrorismo global. Lo hemos vivido. Y habla, y esto es muy importante, de una desertificación del tejido social y ante un agotamiento de las energías utópicas. Es decir, sin saber por qué, muchos de nosotros hemos crecido, o en nuestro dormitorio, o en el dormitorio de enfrente, con una imagen del Che, con un sueño, con un mundo mejor, con un sueño de una revolución, de un cambio, de una sociedad mejor. Eso se está agotando poco a poco. Y el micropoder es una fuente nueva de energía. Cuando las energías fósiles parecen, no es el caso, están llegando a su fin, aparecen otras fuentes de energía. Cuando realmente los ciudadanos se quedan ante un sistema político que no les genera especial ilusión, sin capacidad de reacción, surge el micropoder. Los cambios que estamos presentando, sigue diciendo Habermas, no son meras cuestiones retóricas o simples ajustes en el sistema político-económico establecido. Es la posibilidad de inyectar en la comunidad política y en el entorno económico una buena dosis de energías ciudadanas, que hasta ahora habían quedado sepultadas por el poder institucionalizado. Termino con una descripción de Ortega, ¿no? Que él decía... Bueno, yo creo que esto siempre, ¿no? Desde que Ortega lo escribió, los ciudadanos más activos siempre han oído este consejo, ¿no? Acerca de que no hay que acostumbrarse a esperar nada bueno de esas instancias abarcadoras y abstractas que son el Estado y el mercado. Ellos no son los que gobiernan nuestra vida, pues nosotros, los que estamos ahora más que nunca capacitados para decidir qué productos nos interesan, qué ideas políticas, no solamente en las elecciones, que eso lo hemos hecho siempre desde que hay democracia, sino en el día a día de las elecciones. Y por último, y quizá esta sea la reflexión final, ¿no? Lo decía Maquiavelo en los discursos sobre la primera década de Tito Livio, decía que son la capacidad creativa y el dinamismo de una república solamente surgen, solo existen, si se originan en la virtud de los ciudadanos, es decir, de su libre participación en la vida comunitaria. Y eso, que lo han dicho siempre los clásicos, no podremos tener un sistema virtuoso si está integrado por corruptos o por gente sin inquietudes, sin ganas de participar. Eso ha cobrado nuevas posibilidades con la emergencia de la digitalización. Vamos a acabar, si os parece, ya iniciamos en el discurso, con esa parte final. Y fijaros en dos cosas. Cuando dice esa fuerza de la que me habló mi hija Arantxa, me habló desde el comienzo, y yo soy el que llegó al final, ¿no? Lo de cómo una profesora, un libro, un lápiz pueden cambiar el mundo. Ella lo está demostrando. Y mirad también la reacción final de la audiencia ante una niña, como he dicho, que no representa ningún Estado, que no es Obama, ni es ningún líder musulmán aclamado por grandes masas, sino es una chica con una historia, con una vida, con unas ideas, con un corazón, con una capacidad de comunicación, y cómo los poderosos de la tierra están ahí representados en esa asamblea, además de su familia, que la veréis también. Los únicos que habían eran representantes de esas instancias abstractas y abarcadoras que son el Estado y el mercado, esas instancias ante una niña que todavía no ha completado su educación básica. No voy a decir que sin tender rodillas, porque no lo hacen, pero sí rinden el tributo que se reconoce a quien tiene de verdad autoridad, a quien tiene fuerza, a quien tiene un micropoder, porque es de uno, pero que es un poder enorme, porque es un poder de una influencia enorme, ¿no? ¿Podemos ver esa parte final? I'm not telling men to step away from speaking for women's rights. Rather, I'm focusing on women to be independent, to fight for themselves. So dear sisters and brothers, now it's time to speak up. So today, we call upon the world leaders to change their strategic policies in favor of peace and prosperity.
We call upon the world leaders that all the peace deals must protect women's and children's rights. A deal that goes against the rights of women is unacceptable. We call upon all governments to ensure free compulsory education all over the world for every child. We call upon all the governments to fight against terrorism and violence, to protect children from brutality and harm. We call upon the developed nations to support the expansion of education opportunities for girls in the developing world. We call upon all the communities to be tolerant, to reject prejudice based on caste, creed, sect, color, religion, or gender, to ensure freedom and equality for women so that they can flourish. We cannot all succeed when half of us are held back. We call upon our sisters around the world to be brave, to embrace the strength within themselves and realize their full potential. Dear brothers and sisters, we want schools and education for every child's bright future. We will continue our journey to our destination of peace and education. No one can stop us. We will speak up for our rights and we will bring change through our voice. We believe in the power and the strength of our words. Our words can change the whole world because we are all together, united for the cause of education. And if we want to achieve our goal, then let us empower ourselves with the weapon of knowledge. And let us shield ourselves with unity and togetherness. Dear brothers and sisters, we must not forget that millions of people are suffering from poverty, injustice, and ignorance. We must not forget that millions of children are out of their schools. We must not forget that our sisters and brothers are waiting for a bright, peaceful future. So let us wage a global struggle against illiteracy, poverty, and terrorism. Let us pick up our books and our pens. They are our most powerful weapons. One child, one teacher, one book, and one pen can change the world. Education is the only solution. Education first. Thank you. Bueno, pues se podría decir que la palabra, que la persona, que la digitalización es la artillería de la libertad. Esta chica es todo lo que tiene. Y ha dicho mucho mejor, que lo puede decir cualquiera, pues todo lo que yo he querido compartir hoy con vosotros. Si queréis abrimos un turno de debate y de preguntas. Sí.
¿Alguna pregunta? ¿Alguna reflexión? A mí me gustaría, Javier, porque has comentado... Pues bueno, a ver, personalmente me ha encantado el storytelling que has hecho a través del caso de Malala, que también es un buen ejemplo de que cuando vemos ejemplos de estos y los diseccionas, pues parece que sacas jugo a lo que profundamente quieres decir, pues por ejemplo, en este caso esta niña Malala. Hemos visto más y has transmitido, y yo veo francamente bien, reflexiones sobre el poder que tiene la digitalización, en el profundo sentido de la palabra, en la sociedad. También por otra parte, sin embargo, por otra parte, y hago, nunca mejor dicho, de abogado del diablo en este caso, y no digo afirmaciones, digo reflexiones, que sin embargo el micropoder tiene también el otro, digamos, el otro lado, digamos, y por tanto el otro reto. Por primera vez en la historia, posiblemente, los individuos cada uno de los individuos tenemos más poder que nunca. Y no estamos acostumbrados a gestionar, digamos, ese poder. Y mucho menos en masa. Entonces, ¿cuál es tu idea? Y esto yo creo que también estamos viendo ejemplos a todos los niveles. Sin embargo, pues por ejemplo, a nivel de la reputación personal, la reputación de las personas. Bueno, tú mejor que yo sabrás que una de las disciplinas que más se están desarrollando en derecho ahora es justamente la defensa de la reputación de las personas. Como a través de las nuevas tecnologías, a través de Twitter o a través de cualquier otra red social, pues realmente una persona puede acabar con la reputación de ti o de tu familia. Y profundamente pienso que es porque no somos conscientes del arma que tenemos. Entonces, claro, como no estamos acostumbrados a tener este arma, este poder a nivel de individuo, claro, esto de gestionarlo desde el punto de vista del individuo, desde el punto de vista de sociedad, creo que como poco es para reflexionar que puede ser un reto, ¿no? Bueno, yo pienso que tú lo has planteado muy bien, ¿no? Te puedes sentar o lo vamos a hacer como tú quieres, ¿eh? Oye, estamos en la mesa. Pero la imagen de las armas es buena. Podemos utilizar otra, que es la de los coches y el transporte, ¿no? Si tú, alguien que no ha tenido nunca educación, que no ha sabido manejar, yo lo he hecho a veces con mi hijo Álvaro, ¿no? Cuando estamos en un sitio que no hay vías públicas, en el campo, donde sea, pues le he puesto a conducir. Se ha puesto muy despacio, si se pasa de 20 pierde el sitio, he intentado contribuir a su educación. Pero el que haya gente que se pase por las autopistas, incluso que sean kamikazes, no significa que los coches no sean buenos, que las autopistas no sean buenas. Las armas es un poder, efectivamente, que si lo utilizamos mal, pues podemos hacer mucho daño. Pero esa es una herramienta. Esta chica está ahí por eso. Es inimaginable que hace 30 años hubiera emergido, hubiéramos descubierto a Malala. Pero es verdad que las brigadas de delitos cibernéticos pues no paran de descubrir nuevas redes de pederastas y de ciberdelincuentes, y te hará más fácil también, si tú quieres. Y bueno, está lo que tú has dicho también, en América lo llaman el digital tattoo. ¿Habéis oído hablar de eso? Que si tú haces algo propio sobre ti mismo, la reputación solo la puede dañar a otros, sobre todo la puedes dañar tú por lo que hagas. Pues efectivamente eso es difícil después de borrarlo, ¿no? De recuperarlo. Si tú a los 16 años fuiste imprudente, hiciste cosas, eso probablemente va a estar ahí. Pero si hay una compañía cuyo departamento de recursos humanos valora especialmente ese tipo de actitudes y de conductas, bueno, pues es una oportunidad para la transparencia. Es decir, el ataque gratuito va a seguir existiendo siempre. A mí me ha pasado con frecuencia: oye, ¿puedes hablar con el director general de Google para que quites? El pobre de Google no para, porque la gente quiere que él borre lo que otro ha escrito y tal, y bueno, pues eso no es tan sencillo, ¿no? Pero sí es cierto que esa articulación de bienes jurídicos va a estar siempre ahí. Las lesiones a la intimidad, a lo que se llaman los derechos de la personalidad, que son 3, en la Constitución están protegidos en el artículo 18. La intimidad, el honor y la propia imagen. Quieren proteger a la persona, eso siempre ha sido lesionado, todo ha sido lesionado. Lo que hay que hacer es corregirlo y sancionarlo cuando siempre. Ahora hay más tráfico, ahora hay grandes autovías y hay mucha gente empoderada con vehículos con muchos caballos, por lo tanto puede haber muchos accidentes, ciertamente. Hace falta más educación, pero yo creo, he tratado de compartirlo, ¿no? Maquiavelo lo decía, en general, la virtud de una república es la virtud de sus ciudadanos.
Si nos convertimos en orcos poco a poco, Sí. pues la red será un sitio hostil y desagradable y será un mundo muy peligroso. Si esto sirve para que mucha gente conecte con valores importantes, con ideas que nos ayuden a mejorar la sociedad, pues es una palanca ética también muy potente. Eso ya depende de nosotros, depende de nosotros. Claro. Y ahora está en nuestra mano, más que nunca. Muchas gracias por la ponencia, Javier. Yo quería, al hilo del documental de Enrique, matizar una cosa sobre el activismo online. Es decir, como en Internet hay ángeles y demonios, es decir, aquí estamos hablando de una persona de un ángel. Pero hay también los demonios que usan la misma herramienta como un reflejo de la realidad. Pero en el caso del digital, los demonios también tienen la capacidad de potenciar su alcance y su poder. Entonces, en la colisión de los dos mundos, de los dos micropoderes, es donde veo dos poderes buscando el poder del bien, buscando el poder de apalancar buenas causas, cambios positivos, y el poder del mal, buscando lo revés, porque existe. Internet es el paraíso para activismo de terrorismo. Las células de terrorismo de Al-Qaeda usan y otras cosas, como por ejemplo el espionaje. Entonces, ¿cómo la población, nosotros, común, ordinario, cómo nosotros vamos a poder distinguir, evitar la manipulación en el choque de estos dos mundos? Porque el otro mundo, a través del digital, puede muy bien camuflar no solo sus intenciones, como también su apariencia. Sí, desde una simple falsificación de una tienda online, como también la falsificación de la realidad, descontextualizando, por ejemplo, lo que dijo un líder y generando calumnias que serán mucho más difíciles de conseguir arreglarlas, porque tiene una difusión muchísimo más rápida que, por ejemplo, el blog. Entonces, quería que se pudiera elaborar. Pues yo he estado hace un par de semanas, 4 semanas en Corea. Corea es un sitio muy interesante por tantas razones, con algunas similitudes con Polonia por un lado. Ha estado siempre atrapado entre dos grandes poderes, China, Japón, Alemania, Rusia, también con España, es un país con una economía muy parecida en tamaño, con una población parecida, mucho más pequeño, con una cultura muy particular, con una larga historia, y en ese país puedes ver físicamente y gráficamente, te puedes acercar a lo que ellos llaman la zona desmilitarizada, la diferencia entre un sistema y otro sistema, entre coreanos, los mismos coreanos, la misma península, la misma tal. La historia de los hombres libres siempre ha sido escrita por elección, por su elección. El riesgo de la libertad es el que tú acabas de describir. Si tú a la gente la metes en una cárcel, pues incluso la matas, pues ya no cometen crímenes. Pero si le das libertad, si las empoderas, pues son más capaces de hacer el bien y también de hacer el mal, de delinquir, ¿no? Ese riesgo es maravilloso, porque es la vida. Pero hay que trabajar en esta dirección de educación. Todo es la educación. Todo es la educación en la familia, principalmente, en mi opinión, en el colegio, en la sociedad, en la promoción, la tolerancia y el premio a la creatividad, a la innovación, al respeto, a los valores positivos, y la intolerancia, que es el código penal, a las cosas que son repugnables. El asesinato, el robo. En ese sentido, tal vez me pase por la cabeza que es un nuevo iluminismo, porque básicamente lo que busca es traer luz. Sí, lo que yo quería decir es que, por ejemplo, en Corea del Norte, la gente no tiene la capacidad, es que es una gran cárcel de verdad. Pues no hay, en Corea del Sur, es verdad que hay más seguridad que en España y tal, pero la policía está muy activa.
¿Por qué? Porque ahí la gente se va a un sitio y mete la mano y hace no sé cuánto, hace no sé qué, y se escapa y mete atrás, y otro viene de otro país y mete droga y mete... Entonces todo eso, con la digitalización, lo que ha hecho es... O sea, tú puedes tener ahora efectivamente un hacker que por entretenerse puede destruir sistemas de seguridad y provocar que otros dejen vacía la caja de personas que han estado ahorrando toda una vida por una frivolidad de pasarlo bien y demostrar que eres más listo que el que programó la seguridad, pues, de esa institución financiera, por ejemplo. Pero lo que conviene es que conozcamos es que hay muchas maladas en el mundo. O sea, hay muchas personas que van a estar apareciendo al margen de los que han sido, de los que son. Voy a poner el ejemplo de los medios de comunicación. Es decir, hace 20 años, entre Juan Luis Cervián, Lara, si me apuras, cuando creo la razón, los señores del Grupo Centro y Pedro Fontana decidían lo que en España era bueno y era malo a nivel social y político. Eso se ha acabado. Ellos siguen teniendo una cosa muy influyentes, pero es una cuota ya muy compartida con otros y muy diluida. Cervián mesmo, que conoció hace un año, hace 2 años, Cervián conoció en una reunión. ¿Recordáis la ley de piratería de Internet, el canon digital? Entonces un grupo de internautas se la cargó y doblegó al Parlamento, a todo el Parlamento. Hablo a nivel político, en otros niveles, pues en cultural y tal, pues ha habido mucha gente que ha encontrado audiencias, ha encontrado apoyo, ha encontrado mercado, gracias a que se ha abierto paso. Sigue habiendo, es decir, el dinero, la política, sigue habiendo grandes concentraciones, o sea, sigue habiendo muchos ciudadanos poderosos, pero ahora el juego está, el partido está más abierto, hay más competencia, hay más transparencia. Javier, bueno, muchas gracias por atendernos. Que has dicho una cosa que me ha parecido muy interesante, que es que la democracia es representativa. Yo como ingeniero, pues los aspectos legales pues siempre me sorprenden, ¿no? Y pensando un poco en el avance de la digitalización y cómo la gente cada vez interactúa más y como que comparte más, tiene, pues incluso eso, ¿no? Cada vez hay focos de puntuales, incluso de poder, que llegan a todos lados, ¿no? ¿Cómo va a evolucionar eso? O sea, ¿va a seguir siendo representativa o poco a poco va a ser más agregativa? En el sentido de que la gente va a opinar, va a aportar más, se van a involucrar más directamente, o siempre va a existir ese concepto de que la gente quiere delegar la responsabilidad de la toma de decisiones y a lo mejor solo actuar puntualmente en a lo mejor decisiones importantes, ¿no? Que se ha echado de menos. Hace pocos años estuvo el tema de la guerra, en plan del no a la guerra, y la gente dijo, oye, esto es importante, me voy a mover. Para el resto de cosas a lo mejor no. Pero a medida que la digitalización baje muchísimo la barrera de lo que es molestar, o al menos elevar la voz y hablar, ¿cómo crees tú que eso va a evolucionar? A nivel de derecho, claro, evidentemente. Estaba mirando aquí, ¿no? Esa cita de Jefferson de que la esencia del gobierno democrático es una opinión pública libre y por lo tanto una opinión pública libre que opina, que gobierna y que influye. Estados Unidos es un buen laboratorio, es una sociedad especialmente grande, con mucho tamaño, pero también con mucha complejidad. Es lo que ellos llaman un melting pot. Tienen ahí grupos sociales, étnicos, religiosos, económicos, o sea, y todos se articulan y todos se hacen presentes y todos participan. El famoso lobby, que aquí tiene un significado controvertido y peyorativo para algunos, en Estados Unidos eso no lo puedes ni mencionar porque está dentro de la primera enmienda, que es el derecho de los ciudadanos a decirle al gobierno lo que esperan de ellos. Y lo notas al entrar físicamente en la Cámara de Representantes o en el Senado. Cuando tú llegas, o sea, tú aquí no puedes entrar en el Congreso de Diputados, tienes unas barreras, allí es que tú eres, evidentemente tienes que acreditar, vas a transitar, pero la sensación que tienes de que estás entrando a un mercado, a una casa abierta, a un sitio donde se entra y se sale con facilidad, ¿no? Por lo tanto, la democracia siempre va a ser representativa, si no, no es democracia. Y al mismo tiempo, también se ha dicho siempre que una democracia que no contemple una verdadera libertad de prensa, que es el correlato de la libertad de expresión, es una democracia formal, pero no es una democracia real ni material. Y la libertad de prensa consiste en que o sea, si yo tengo una sociedad, soy el presidente, pero oculto cosas a los accionistas, engaño a los accionistas, estoy vaciando el derecho de propiedad de esos accionistas.
si los ciudadanos somos los soberanos, si la soberanía popular es de verdad, yo quiero saber que se ha hecho más. Es verdad que tengo unos límites. El secreto de Estado, por ejemplo, es un límite. Los fondos reservados hay límites, pero fuera de esos límites tengo derecho a saber las cosas. Por eso la transparencia no es una necesidad, no es una conveniencia, ya es un derecho y es una obligación. La famosa ley de transparencia, todo eso está llegando al boletín oficial del Estado en España y en todos los países, porque es un derecho, el derecho de los ciudadanos, el derecho de acceso electrónico de los ciudadanos a las administraciones públicas, es el título de una ley. Cuando creamos el Consejo Asesor del Ministerio de Administraciones Públicas, la primera tarea que se nos encomendó fue participar en la elaboración de una ley que se llama exactamente así: el derecho de acceso electrónico de los ciudadanos a las administraciones públicas. O sea, no es que usted me conceda el privilegio para facilitarme y ser más eficaz, sino, y eso en términos comerciales sucede de una manera parecida. Todo el mundo, vine ayer de Málaga, estuve en una reunión del Club Málaga Valley, y todo el mundo coincide siempre lo mismo: hay que poner al cliente en el centro. Lo importante no son las instituciones, las empresas, los directivos, el consumidor, el cliente. Ese es el rey, eso que se ha hecho siempre, ese es el soberano, y eso se aplica a todo. Y esto no es ya que me interese para vender más, es que él tiene poder realmente. O sea, yo tengo que tener muy de cerca, ¿no? Yo he estado viendo aquí Twitter y habéis hecho unos cuantos comentarios, yo los he retuiteado algunos y a muchos. Yo no puedo pretender, o sea, si hago el ridículo hoy aquí, o si lo hago tal, o si no me he preparado mi trabajo, esto ya se acabó. Esto ya no es una cosa de no, he ido allí, he sido irresponsable. No, eres irresponsable y eres. O sea, la fuerza que tiene potencialmente cada uno de nosotros es espectacular, por un ligero comentario, ¿no? El tema de la reputación y con otras cosas, ¿no? Sin embargo, ¿por qué crees, Javier, que hablando de que, por ejemplo, las empresas ahora mismo prácticamente no hay empresa un poco responsable que diga que asuma, ¿no?, que el cliente es el centro, de la misma manera que posiblemente no hay político que diga que el ciudadano es lo primero? Y sin embargo es curioso cómo a nivel social, a fecha de hoy, hablo a fecha de hoy, muchos ciudadanos perciben todo lo contrario. O sea, es curioso que a medida que vaya avanzando las tecnologías y vaya avanzando esto, sin embargo cada vez hay una sensación, incluso que se transmite en redes sociales, curiosamente, de que no se sienten de verdad con poder, que finalmente hay otros poderes superiores, que finalmente los políticos no nos hacen caso, que finalmente hay una desconexión entre la política y los ciudadanos, que posiblemente, bueno, tú esto lo sabrás mejor porque eres presidente de la Asociación de Accionistas Minoritarios, ¿no?, de las empresas que cotizan, y sin embargo finalmente pues muchas decisiones de las empresas se toman por temas de corto plazo, por cómo cotizan en la bolsa. O sea, una cosa que creo que ahora mismo estamos en dos velocidades. O sea, una cosa es cómo va la tecnología, la digitalización y lo que estamos hablando y divulgando, y por otra parte, sin embargo, hay gran parte de la sociedad que se siente más desconectada que nunca respecto a las grandes compañías y respecto a, por ejemplo, los políticos. ¿Esto cómo lo...? ¿Es porque estamos en transición? Bueno, hay una reflexión de filósofo alejandriano muy parecida a la que tú acabas de hacer, la estaba buscando aquí, ¿no? Pero dos ideas. Una, lo dice también Alejandro ya, ¿no? Los ciudadanos tienen que echar mano de sus propias energías, o sea, tienen que empezar a tomarse la libertad de operar por cuenta propia. Exacto. Sin esperar permisos requeridos, subvenciones, apoyos. Es decir, no hay más libertades que las que uno se toma. Y es una contradicción que en el momento en el que más distancia hay de los ciudadanos con sus instituciones y más desafección hacia la política, el ciudadano tiene más capacidad de hacer cosas. Tenemos más responsabilidad que nunca. Exacto. Si estos partidos no nos gustan, tenemos que... O sea, esto que dijo Churchill, que es un reflejo de lo que estamos diciendo, de que cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Hoy es más realidad que nunca. Que no nos quejemos de los políticos que tenemos porque los estamos votando, y si no los votamos pues hacemos mal en no votar a otros si no nos gustan estos, ¿no? Y luego otra
otra reflexión que para mí es importante en relación con esto, ¿no? Por eso la libertad de expresión es tan importante. La libertad de expresión, hasta pronto, ha tenido siempre una protección reforzada en el derecho, lo que se llama una posición preferente. O sea, cuando hay una colisión entre la libertad de decir cosas y la libertad de los demás, de que no se sepan cosas que les afectan, los tribunales constitucionales, España, en Alemania, en Estados Unidos, siempre le han dado un plus cuando han hecho lo que se hace, que es balancear los derechos. A ver, ¿qué más importa aquí? ¿Que este señor cobre o que este otro conserve una mínima renta para pagar a su familia? Este tiene derecho a cobrar, este no le paga porque dice que no tiene. A ver qué. Bueno, pues cuando se juegan esos dos derechos, se habla siempre de la posición preferente. Y es una posición preferente porque es la garantía de una opinión pública libre e informada, que es esencial para la subsistencia de un gobierno, de un régimen democrático.